Los expresidentes de Bolivia y de Ecuador, Evo Morales y Rafael Correa, ven truncados sus deseos de regresar a presentarse para cargos políticos en sus respectivos países. Tras decisiones judiciales en ambas naciones, Morales no podrá aspirar a una banca en el Senado y Correa quedó inhabilitado para presentarse a la vicepresidencia. La tensión social y política no se detiene en Belarus. La líder opositora Malia Kolesnikova fue detenida en la frontera hacia Ucrania cuando intentaba abandonar su país. Su detención se suma a las de miles de personas que se producen ya hace semanas en medio de manifestaciones que exigen la salida del poder del presidente Alexander Lukashenko. Segundo día del juicio contra el fundador de Wikileaks, Julian Assange. El periodista rechazó ayer su extradición a Estados Unidos después de que este país ampliara en las últimas horas sus acusaciones en esta segunda fase del juicio. Tendremos reporte desde Londres. Muy buenos días, saludamos a toda la audiencia de France 24, muchísimas gracias por acompañarnos. Soy Santiago Aristía y comenzamos con noticias de América Latina. Nuevo revés legal para el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, que queda ahora fuera de la carrera para la vicepresidencia de su país. El exmandatario no podrá ser candidato a la vicepresidencia de Ecuador en las elecciones de febrero de 2021, luego de que un tribunal mantuviera la sentencia de 8 años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos por presuntamente haber incurrido en el delito de cohecho en el caso Sobornos 2012-2016. La justicia ecuatoriana desestimó un recurso que buscaba anular esa sentencia, argumentando que no hubo irregularidades durante el proceso en contra de Correa. Más temprano, desde Quito, nuestro corresponsal Gustavo Ortega nos daba detalles sobre esta causa por la que fue sentenciado el exmandatario. Esto nos decía. Sí, muy buenos días para ti. El caso Soborno 2012-2016 se origina en base a una investigación periodística publicada por dos portales digitales, el portal La Fuente y el portal Mil Hojas, donde ellos se publica un correo electrónico recibido por la ex asesora del expresidente Rafael Correa, donde se devela un correo denominado receta verde. Este caso fue conocido también como arroz verde o la receta de arroz verde. Básicamente en este correo adjunto se develaba una detallada información sobre orígenes de aporte financiero. La trama se basa en supuestos aportes financieros recibidos por parte de empresas transnacionales, aproximadamente 10 empresas transnacionales, quienes, liderado por la Presidencia de la República, según la Fiscal General del Estado, se utilizaba para recibir contratos de obra pública. Esto fue una investigación que se realizó por casi 500 días de investigación, lo que ha originado también la ratificación de la sentencia de 8 años al expresidente Rafael Correa. Pero ¿cuáles son las implicaciones de este caso? Bueno, básicamente luego de la ratificación de la sentencia y la negación del recurso de casación al expresidente Rafael Correa y un total de 18 implicados, esto trunca, obstaculiza y de igual forma hace perder los derechos políticos del expresidente Rafael Correa y de su ex vicepresidente Jorge Glass. Esto básicamente no solo durante los próximos 8 años, sino que básicamente es la muerte política del expresidente Rafael Correa. Debes recordar que luego de la reforma de la Constitución del año 2018, esto básicamente establecía la muerte civil de los ciudadanos implicados en delitos de cohecho, peculado y concusión, por lo cual el expresidente Rafael Correa no podrá participar en las próximas elecciones del año 2021. Más noticias de América Latina. Vamos ahora a Bolivia, donde otro exmandatario también ve truncados sus deseos de regresar a la escena política. Y es que la justicia del país le prohibió al expresidente Evo Morales postularse como senador en las elecciones generales de octubre. Un tribunal constitucional rechazó la candidatura de Morales como senador por el estado de Cochabamba y deja firme de esta manera la resolución que ya había sido adoptada en febrero por el Tribunal Supremo Electoral. Los juristas argumentaron que el exgobernante no cuenta con 2 años continuos de permanencia en Bolivia previo a los comicios ni con domicilio en el país. Recordemos que Morales vive en Argentina desde noviembre tras haber renunciado a la presidencia ante sospechas de fraude electoral y en medio de denuncias de un golpe de Estado en su contra. El expresidente aceptó la designación y así lo manifestaba.
Nosotros acataremos esa decisión porque nuestro compromiso y prioridad es que el pueblo salga de la crisis. No caeremos en ninguna provocación. El pueblo volverá a gobernarse a sí mismo, pacífica y democráticamente. Y en otras noticias, la líder opositora de Belarus, hablamos de María Kolesnikova, fue detenida en la frontera con Ucrania cuando intentaba abandonar el país. La agencia de noticias oficial informó que la dirigente fue detenida por hacer este trámite de manera ilegal. Kolesnikova, recordemos, iba acompañada de 2 dirigentes políticos de quienes se cree que sí lograron cruzar la frontera. Los 3 hacen parte del Consejo de Coordinación que pide una transferencia pacífica del poder, y esto en medio de semanas de manifestaciones postelectorales contra el presidente Alexander Lukashenko. Aurora Bayú tiene todos los detalles en el siguiente informe. Es la única de las 3 líderes opositoras que siguen Belarus. María Kolesnikova, líder de las protestas contra el actual presidente, fue detenida mientras intentaba entrar en Ucrania en la madrugada del martes. La líder de la oposición en el exilio, Svetlana Tikhanovskaya, exigió la liberación inmediata de su colaboradora. Las figuras de la oposición son retenidas bajo cargos falsos, intimidados y amenazados o expulsados del país por completo. Ayer mismo una de las líderes de las protestas pacíficas, María Kolesnikova, fue secuestrada. El lunes por la mañana, hombres no identificados vestidos de negro retuvieron a María Kolesnikova y la empujaron a un minibús marcado con la palabra comunicaciones con rumbo desconocido, según informó su equipo de campaña. Los 2 aliados que la acompañaban, también miembros del Consejo Coordinador para el Traspaso Pacífico del Poder, habrían logrado cruzar la frontera hacia Ucrania. Por su parte, la agencia de noticias oficial informó que la dirigente opositora fue detenida en la frontera cuando intentaba abandonar ilegalmente Belarus. No hubo ningún comentario de la policía de Minsk. Kolesnikova y otros miembros del equipo de campaña del opositor Víctor Babariko anunciaron el mes pasado la creación de un nuevo partido de oposición llamado Juntos. Crítica acérrima de Lukashenko y miembro del Consejo de Coordinación de la oposición, Kolesnikova ha desempeñado un papel importante en semanas de manifestaciones masivas que acusan al actual mandatario de amañar su reelección. Las autoridades bielorrusas ya han detenido a varios miembros de este consejo e interrogado a otros, incluyendo a Kolesnikova, en una investigación sobre un supuesto intento de tomar el poder. Y el director del Tour de Francia, hablamos de Christian Prudhomme, dio positivo de COVID-19, pero ningún ciclista ni miembro técnico, mecánico o médico de los equipos que participan de la competencia se encuentran contagiados. En total, unas 650 personas fueron sometidas al test en los 2 últimos días, sobre todo durante la jornada de descanso de este lunes, tal y como había establecido el protocolo elaborado por los organizadores en cooperación con la Unión Ciclista Internacional. La organización del Tour determinó la eventual descalificación de todo equipo en el que se confirmaran 2 casos positivos entre sus ciclistas y el resto de los integrantes. Y las negociaciones post-Brexit entre Reino Unido y la Unión Europea continúan estancadas y Londres ya está evaluando avanzar sin un acuerdo. Representantes de Reino Unido y también de la Unión Europea comenzaron este martes la 8ª ronda de negociaciones para intentar sellar un pacto comercial y también de seguridad que debería entrar en vigor una vez que finalice el periodo de transición el próximo 31 de octubre. Hasta ahora los encuentros no han conseguido los avances esperados y las tensiones se incrementaron ayer luego de que el primer ministro británico Boris Johnson diera un ultimátum para que Londres y Bruselas lleguen a un acuerdo para el 15 de octubre, o de lo contrario su país concretará el divorcio definitivo. Y hoy es además el segundo día del juicio contra el fundador de Wikileaks, Julian Assange. El periodista rechazó ayer su extradición a Estados Unidos luego de que este país ampliara durante las últimas horas sus acusaciones. Nuestra corresponsal en Londres, Marcela Gutiérrez, nos amplía desde el tribunal donde se lleva a cabo esta segunda fase del juicio. En el segundo día de audiencias en las afueras del Tribunal Penal Old Bailey, un grupo de manifestantes que simpatiza
con la causa de Julian Assange, se dio cita desde temprana hora este martes para apoyar al fundador de Wikileaks, pidiendo que se detenga su extradición a Estados Unidos y que lo liberen cuanto antes. Entre otras de las consignas, piden que el periodismo no sea penalizado porque el periodismo no es un crimen. Además, mientras el grupo de simpatizantes, entre los que se encuentran varios latinoamericanos, se encuentran afuera de la corte, adentro el fundador de Wikileaks se presenta por segundo día consecutivo en este proceso de extradición que se espera dure 4 semanas. El día de hoy se espera la comparecencia del profesor en periodismo de la Universidad de Maryland, Mark Philman, quien el día de ayer no pudo presentar su comparecencia vía remota desde Estados Unidos debido a que hubo problemas técnicos. A continuación avanzamos con otras noticias destacadas al momento en France 24. En coincidencia con la reanudación de las clases, España superó los 500.000 casos de COVID-19 al sumar más de 26.500 desde el pasado viernes, una media de más de 8.850 por día en línea con los aumentos diarios registrados en las últimas 2 semanas, según cifras de la Universidad Johns Hopkins. El país acumula al momento unos 525.549 casos positivos. China celebró lo que denominaron la derrota al brote del COVID-19 en una ceremonia oficial y el mismo día en que el país anunció que no quedan ya contagios locales entre los casos activos. El gobierno condecoró a decenas de trabajadores de la salud. El presidente Xi Jinping señaló que la suya es la primera gran economía en volver al crecimiento. Y Argentina superó las 10.000 muertes por el virus del COVID-19. En las últimas 24 horas se reportaron 271 decesos y 9.215 casos positivos, con lo que las cifras de casos totales supera ahora los 488.000 y los fallecidos son al momento 10.129, según cifras del Ministerio de Salud. A nivel nacional se estima un nivel de ocupación hospitalario cercano al 60%. Y tras casi 2 años del asesinato de Jamal Khashoggi, una corte de Arabia Saudita conmutó las condenas a muerte de varios de los presuntos implicados y dio por cerrado el caso tras emitir condenas de entre 7 y 20 años para 8 individuos cuyos nombres no fueron revelados. La exnovia del periodista desaparecido calificó a las sentencias como una farsa y dijo que las preguntas primordiales del caso continúan sin tener una respuesta. Sebastián Espinosa tiene el informe. Una corte saudita conmutó las penas de muerte en contra de 5 de los presuntos asesinos de Jamal Khashoggi en Estambul. A cambio, recibirán condenas de 20 años de cárcel. Otro fue sentenciado a 10 años de prisión y 2 sospechosos más a 7 años. Los nombres de los sindicados jamás fueron revelados y la prensa estatal comunicó el cierre del caso de Jamal Khashoggi. Las sentencias suman en conjunto 124 años de prisión para los culpables. Con la decisión final, el caso criminal, tanto público como privado, ha cerrado. Entre tanto, la familia del periodista desaparecido y su expareja criticaron la resolución. Esta sentencia entregada hoy por Arabia Saudita es una total burla a la justicia. Las autoridades sauditas están cerrando el caso sin que el mundo sepa la verdad sobre quién es el responsable por el asesinato de Jamal, quién lo planeó, quién lo ordenó, dónde está su cuerpo. Estas son las preguntas más básicas e importantes que permanecen sin respuesta alguna. La comunidad internacional no aceptará esta farsa. Estoy más determinada que nunca en luchar para lograr justicia para Jamal. A la condena se unió la alta comisionada de la ONU para las ejecuciones extrajudiciales, Agnès Callamard, quien estudió el caso de cerca. Los 5 asesinos fueron condenados a 20 años de prisión, pero los altos responsables que organizaron y planearon el asesinato de Jamal Khashoggi están libres. En cuanto a la responsabilidad del príncipe heredero Mohammed bin Salman, esta no fue abordada. Khashoggi desapareció el 2 de octubre de 2018 mientras visitaba el consulado de Arabia Saudita en Estambul para solicitar documentos para poder contraer matrimonio en Turquía con Hatice Cengiz. Las autoridades turcas revelaron que Jamal fue descuartizado en la sede diplomática. La CIA concluyó que el asesinato fue directamente ordenado por el príncipe Mohammed bin Salman, quien nunca rindió cuentas ante la justicia.
Y de esta manera llegamos al final de otra emisión informativa, pero quédense con nosotros porque hay muchísimo más en el resto de nuestra programación. Y recuerden también que pueden seguir ampliando estas noticias y conocer muchas más en france24.com.